Romanos capítulo 8, versículo 22. En adelante, Romanos capítulo 8, versículo 22 en adelante. Están leyendo allí la palabra del Señor. Con respeto, con reverencia. Y el respeto no solo significa ponerse de pie, porque a veces, aún estando de pie, somos un poquito irreverentes con la palabra del Señor. Amén. Yo sé que cada uno va encontrando el texto y en señal de respeto se pone de pie, pero de pronto comienza a mirar para un lado, comienza a tirarle una tallita al que está al lado, y eso no es respeto. Primeramente en la casa del Señor y cuando estamos ante su palabra, amén. Así que ¿cuántos quieren ir a la palabra del Señor con respeto y reverencia? Amén. Romanos capítulo 8, versículo 22 en adelante. Amén. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor como es lícito delante de su presencia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Su palabra dice así: porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Amén. Y amén. Oramos un momento al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por la lectura de tu palabra. Una palabra, Señor bendito, que siempre va a bendecir nuestras vidas. Tu palabra, Señor, viva y eficaz. Tu palabra que permanece para siempre, a la cual hemos dado lectura en esta hora. Yo te ruego, Dios mío, que una vez más tú nos puedas ministrar, bendecir, como lo haces cada día de culto en este púlpito, Señor. Siempre tienes una palabra de bendición, Dios mío, para tu pueblo, para aquel que llega con un corazón anheloso de poder escuchar tu voz, un corazón anheloso, Dios mío, de poder ser enseñado, ministrado, confortado, fortalecido por el poder de tu palabra, bendito Dios. Gracias te damos por esta preciosa oportunidad y ruego una vez más esa dulce bendición que viene de lo alto, la cual es del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. La gloria es del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito Dios. Reciba su asiento. Antes de subir me preguntaban cuál era el título de este mensaje, y el título que le he puesto al mensaje de hoy es Del gemir a la gloria. Del gemir a la gloria. La vida, mientras estamos en esta tierra, mientras estamos en este mundo, mientras estamos también sujetos a este cuerpo mortal, a este cuerpo corruptible, la vida tiene muchos motivos para llevarnos a la pena, llevarnos al dolor, llevarnos al sufrimiento. Y por muy cristianos que seamos, no estamos exentos. Por muy cristianos, por muy hijos de Dios, e incluso por muy obedientes que seamos a la voluntad o a la palabra de Dios, no estamos en excepción de poder pasar por tribulaciones, aflicciones, tristezas dentro de esta vida. De hecho, el Señor Jesucristo lo dio por sentado cuando dice en Juan capítulo 16, versículo 33, en el mundo tendréis aflicciones. Y no lo da como una mera opción, sino que lo da como un hecho. En el mundo tendréis aflicciones. Como dice el Salmo 34, versículo 13, muchas son las aflicciones del justo. Muchas son. A pesar de que una persona viva la justicia, a pesar de que una persona, como lo dice la palabra, se ajuste al modelo de Dios, se ajuste a los principios de Dios, aún así
está expuesto en cada paso de su vida a poder pasar por momentos de flaqueza, de tristeza, de tribulación. Uno de los momentos clímax del sufrimiento de una persona es cuando una persona gime. ¿Ha visto alguna vez a una persona gemir de dolor? ¿Lo ha visto? Quizás lo ha visto en un momento de muerte, quizás lo ha visto en un momento de velorio, en un momento de funeral. Quizás lo ha visto en un momento de necesidades extremas que se pueden vivir en este mundo. Porque este gemir puede ser tanto como por dolores físicos que puedan venir a una persona, personas que puedan gemir, no sé, por quebrarse un brazo, por tener un accidente, cualquier cosa, pero también hay personas que llegan a gemir por un dolor emocional, por una presión psicológica. Ahora, en el Nuevo Testamento, la acción de gemir viene del griego estenazo, que significa llanto con gritos esforzados. O sea, no es simplemente llorar, no es simplemente derramar lágrimas, sino que estamos hablando de un llanto a gritos. Y tampoco cualquier grito. Aquí la definición en el griego le da la característica de que son llantos con gritos esforzados. Gente que grita con todas sus fuerzas de dolor, de amargura, allí en su llanto. Esto es muy parecido como lo podemos ver en unas palabras que aparecen en el libro de Salmos capítulo 6, versículo 6, cuando dice: me he consumido, así dice el salmista, me he consumido a fuerza de gemir. Me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Todas las noches. Riego mi cama con mis lágrimas. ¿Se da cuenta que no es un llanto normal? Sino que es un nivel aún más elevado en el sufrimiento, en el dolor que pueda estar viviendo una persona. Ahora, esta palabra gemir, en esta connotación que yo le he estado diciendo, encontramos 6 veces este término en el Nuevo Testamento. Y de esas 6 veces, 3 veces le hemos dado lectura en este pasaje al principio, 3 veces. Y en este contexto nos habla acerca del sufrimiento que hay en la vida cristiana y sobre todo el sufrimiento que hay en esta época, en los tiempos finales. En los tiempos que anteceden al retorno del Señor Jesucristo. ¿Cuántos están esperando la venida del Señor? ¿Cuántos están esperando que Cristo viene? Que en cualquier momento se cumple esa bienaventuranza, esa esperanza bienaventurada, como lo dice Tito capítulo 2, versículo 13, la cual debemos aguardarla. O como dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 8, si no me equivoco, cuando dice que los que aman la venida del Señor, aquellos que aman la venida del Señor. Por lo tanto, en estos tiempos finales hay un gemir dentro del cristiano. Hay un gemir dentro de la iglesia. Y la acción de gemir nos da un mensaje de que está pronta la gloria final. De que está pronto el momento de la victoria. Entonces, es por eso que en este pasaje bíblico podemos ver 3 tipos de gemidos antes de la gloria final. Entonces, el primer gemido que nos encontramos aquí y que lo hemos leído en el versículo 22 es el gemido de la creación. Es algo que en realidad viene hablando el apóstol Pablo desde el versículo 18. Y aquí cuando se refiere a la creación, en este aspecto, en este momento, en esta instancia, se refiere a la creación no racional. Y dentro de la creación no racional puede estar clasificado en la parte animada, ¿cierto? Porque los animales son seres creados por Dios, están dentro de lo que es su creación y están animados, tienen movimiento, tienen acciones que llevan a cabo en su diario vivir. Y así también está la creación inanimada, todo lo que nosotros vemos, las montañas, el cielo, las estrellas, el mar y todo lo que nosotros vemos que no tiene movimiento. Tanto lo que es creación animada como lo que es creación inanimada, estamos hablando que
en lo que se diferencia con nosotros, que somos la magna creación de Dios, es en la parte racional. Los animales no tienen razón, los animales no tienen entendimiento, pero aún así la creación, a pesar de tener esa irracionalidad, la creación sufre. Y no tan solamente la creación sufre, sino que la creación gime. Y aquí habla de una unidad de toda la creación, porque dice que gime a una. Es decir, unánimemente. ¿Y por qué gime? Y ahí el apóstol Pablo da las razones dentro de este contexto. Es porque la creación desde un principio ha sido sujeta a la vanidad. A la vanidad, a un sistema, a corrientes que se mueven en este mundo, a un sistema completamente alejado de la voluntad de Dios. Cuando vemos esa palabra vanidad en este contexto, la palabra griega es mataioteiti, que significa la incapacidad de alcanzar la meta. Es decir, trata de aspectos, trata de actitudes, trata de acciones, de cosas que existen en este mundo que no llegan a ninguna parte, que son completamente efímeras, que son completamente vanas, con una incapacidad de poder llegar a una meta, con una incapacidad de poder tener un propósito, con una incapacidad de poder tener un objetivo. Y esto parte directamente por los hombres mismos, que están sujetos, y como lo enseña todo este contexto de Romanos capítulo 8, las personas sujetas a los deseos de la vanidad de su propia carne, de las concupiscencias, de los deseos de su propia carne, aquella palabra carne que viene del griego sarx, que es algo que está conectado a todas las corrientes de este mundo que se oponen a los principios de Dios. Se refiere a toda una vida que está completamente lejos de los principios de la palabra de Dios y contraria a la guianza del Espíritu. ¿Cuántos son guiados por el Espíritu aquí? Porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, dice este contexto, estos son hijos de Dios. Pero el que no es guiado por el Espíritu, juntamente con todo un cosmos, con todo un mundo, está apegado a esas corrientes, como lo expresa Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3. Las corrientes de este siglo. Las corrientes de concupiscencia, las corrientes de maldad, las corrientes del pecado, las cuales son vanas, las cuales no permanecen. Y por causa de eso, la creación entera a una gime de dolor, gime de sufrimiento. Ahora, este gemido podemos ver aquí que es comparado con los dolores de parto. Y es aquí donde van a comprender todas las hermanas que han sido mamá alguna vez y han sufrido lo que son los dolores de parto. Que se dice que está dentro de los dolores más fuertes, dentro de los dolores más intensos que podría vivir ser humano. Y con ese semejante dolor, que las mujeres lo pueden entender muy bien, es comparado el gemido que tiene la creación por causa de la vanidad, por causa del pecado, por causa de la maldad que hay en este mundo. Y que se ha multiplicado en estos días, porque el Señor Jesucristo lo dijo, hablando de los tiempos finales en Mateo capítulo 24, que por haberse multiplicado la maldad, es decir, si antes desde un principio hubo maldad, desde un principio hubo pecado, ahora eso está potenciado, ahora eso está multiplicado. Y la razón es porque el amor de muchos, incluso de escogidos, el amor de muchos se ha enfriado. Y se ha dado más lugar al pecado, más lugar a la maldad, y la tierra sufre, la tierra gime, la creación entera está sufriendo de dolor, con dolores de parto. Pero esos dolores de parto que vive una mujer en lo literal, siempre o la mayoría de las veces conlleva un gozo, conlleva una expectativa de lo que se viene. Lo que es el nacimiento de ese bebé, el nacimiento de ese hijo que viene en camino. Por eso, también el versículo 19 nos habla del anhelo ardiente de la creación.
juntamente con el gemido, la creación, tanto animada como inanimada, tiene un anhelo ardiente. ¿Cuál es ese anhelo ardiente? Un anhelo ardiente por la manifestación y redención final de los hijos de Dios. Por la redención final de la iglesia. Por la consumación de los planes de Dios sobre esta tierra. Por eso, así como una mujer estando encinta, así como una mujer sufriendo los dolores de parto, anhela ardientemente el nacimiento de su hijo, y mientras más sufre, más sabe que está cerca su bendición. Y es así como ocurre con la creación. Mientras más sufre este mundo, mientras más gime este mundo, mientras más vemos todas las catástrofes que ocurren. Hoy día mismo se hablaba de un terremoto de más de 9 grados en una parte del mundo. Y todos los días nos estamos enterando de catástrofes, de momentos de violencia, de matanzas, de cosas trágicas, de cosas desastrosas que pasan tanto en nuestro país como en el resto del mundo. Y todo eso nos da cuenta de una creación que está gimiendo, de una creación que está sufriendo los dolores de parto. Pero mientras más aumentan esos sufrimientos, mientras más aumentan esos dolores, mientras más aumentan esas contracciones, más se sabe que la venida del Hijo de Dios está cerca. Más se sabe que estamos ya en lo último de los tiempos finales. Por lo tanto, debemos entender que la tierra anhela ser liberada de esa maldición que tiene desde el principio. De cuando el hombre pecó en el huerto del Edén, cuando el hombre transgredió las normas y la palabra de Dios que fue dicha allí en los momentos del Edén. Cuando el hombre desobedeció, cuando el pecado entró al mundo. En ese momento Dios decretó que la tierra sería maldita. Dios decretó que la tierra estaría bajo maldición. Y desde ese momento hasta ahora la tierra sufre, la creación sufre. Pero debemos entender que todo lleva a ser conducido a una gloria final. Porque podemos ver en esta enseñanza que así como la tierra fue sujeta a una vanidad y a una maldad que no sirve para nada, así también está sujeta a una esperanza. Hay una esperanza. Hay una salida, hay un plan de Dios. Como le decía el texto de Tito capítulo 2 versículo 13, hay una esperanza bienaventurada, hay una restauración final en Cristo, hay un plan redentor para la creación y para toda la humanidad. Como dice Colosenses capítulo 1 versículo 22, por medio de Él, ¿de quién? De Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. O sea, reconciliar las cosas que están en la tierra, restaurar las cosas que están en la tierra. Es así como en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 13 vemos la promesa de que aún se viene un cielo nuevo y una tierra nueva. Donde Isaías capítulo 11 versículo 6 al 9 dice que ya no habrá ese mismo tipo de violencia, sino que aún el lobo podrá permanecer con el cordero, el niño podrá jugar con una serpiente y un león, porque todas las cosas serán hechas nuevas. Y esa es la esperanza gloriosa que se tiene en este mundo a través de Cristo Jesús. ¿Cuántos tienen esa esperanza? ¿Cuántos aguardan esa esperanza cada día? Entonces el gemido de la creación. Pero también vemos otro gemido aquí en lo que hemos dado lectura. Otro gemido antes de la gloria final, que es el gemido de los hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? Porque el texto señala y dice que no solo la creación, no solo lo irracional, sino que nosotros también, los que tenemos este raciocinio, los que tenemos este espíritu de vida que nos da esa capacidad de poder conectarnos con Dios y también poder discernir entre lo bueno y lo malo. Nosotros los que tenemos este raciocinio, y dice aquí los que tenemos las primicias del Espíritu. Nótese ese término, primicias, vinculado a lo que es el Espíritu. Como dice en Levítico capítulo 23 versículo 10, las primicias es la primera cosecha que se recibe.
los primeros frutos, la primera cosecha. Y eso es lo que hoy nosotros tenemos a través del Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque como dice Efesios capítulo 1, versículo 13 al 14, nosotros del momento de haber creído en Cristo, ¿cuántos han creído en Cristo aquí? ¿Cuántos han recibido a Cristo aquí? Nosotros tenemos el sello del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Y ese sello indica las arras del Espíritu Santo, que indica la garantía. Y todo lo que nosotros hemos recibido a través del Espíritu en este momento es tan solamente un anticipo. Es tan solamente una entrada, pero ese mismo sello nos da la garantía de que viene lo mayor, de que lo porvenir será mayor, de lo que Dios nos ofrece en la consumación allá arriba en el cielo será algo mucho más grande. Por eso, si nosotros tenemos al Espíritu en nuestra vida, no tenemos nada de qué dudar. Nosotros debemos seguir adelante con fe. Debemos seguir este camino adorando a Dios. Debemos seguir este camino viviendo el Evangelio, viviendo bajo los principios de Dios, no dejándonos arrastrar por las corrientes de este mundo, ni las vanidades de este siglo, sino que nosotros tenemos ese Espíritu Santo que es nuestro sello, que nos da la garantía de que ya no somos hijos del pecado, ya no somos hijos del diablo, ya no somos hijos de este mundo, sino que somos hijos de Dios, que nuestros deleites son los deleites de Cristo, nuestros deleites son los deleites del cielo. Es por eso que estamos aquí y no estamos en otra parte. Estamos aquí porque en este lugar nos deleitamos en el Espíritu, en este lugar sentimos su presencia, en este lugar sentimos ríos de agua viva, en este lugar caen lágrimas por nuestros ojos, pero no son lágrimas de tristeza, no son lágrimas de amargura, son lágrimas de gozo, lágrimas de alegría por estar en la presencia del Dios del cielo. ¡Aleluya! Oh, bendito sea el nombre del Señor. Y todo eso que sentimos aquí, que puede ser extraordinario. Qué extraordinario cuando Dios nos toca. Qué extraordinario fue el día que Dios nos bautizó. Qué extraordinario es cuando Dios nos llena. Qué extraordinario cuando Dios nos acaricia. Pero eso es tan solamente una entrada. Eso es tan solamente un anticipo comparado a la gloria venidera, comparado a lo que viviremos, a lo que experimentaremos allá arriba en el cielo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, los que hemos experimentado las primicias del Espíritu, tenemos esa expectativa de lo que es la gloria venidera. Y en el versículo 18 dice que las aflicciones del tiempo presente. ¿Tiene alguna aflicción usted? ¿Tiene alguna pena? ¿Tiene alguna amargura? ¿Tiene algo que le aflija? El versículo 18 dice que las aflicciones del tiempo presente no son comparables a la gloria venidera. Pero ante esa expectativa de gloria, ante esa expectativa de las gloriosas promesas de Dios, nosotros nos unimos al gemir de la creación. Al gemir de la creación irracional. ¿Por qué? Porque aquí se nos enseña que debemos gemir esperando la redención de nuestro cuerpo. Este cuerpo que está vivo. Este cuerpo que muchas veces nos traiciona. Esta carne que muchas veces nos lleva a hacer lo malo. ¿Por qué el apóstol Pablo hablaba de esto? Si en el capítulo anterior, en el capítulo 7, él en un momento se contemplaba a sí mismo y decía: miserable de mí. Miserable, o sea, mirarse al espejo y encontrarse un miserable. Miserable de mí, y catalogando el cuerpo como un cuerpo de muerte. Porque dice: el bien que quiero hacer muchas veces no hago, y el mal que no quiero hacer, eso hago. Una carne, un cuerpo que nos traiciona. Es por eso que nosotros, si nosotros somos verdaderamente hijos de Dios, guiados por el Espíritu Santo, nosotros debemos tener ese gemir. Como también dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 2 al 4, cuando dice: y por esto también gemimos. O sea, esto es el principal motivo del gemir del cristiano. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. ¿Cuánto esperan esa habitación celestial? ¿A qué se refiere esto? Dice: pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo
los que estamos en este tabernáculo, en este mortal, en este corruptible, los que estamos en este tabernáculo, gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. O sea, la esperanza de que esto mortal un día desaparecerá, de que esto corruptible un día pasará. Mire, esto se puede ejemplificar con el tiempo del Éxodo. En el Éxodo, en la historia de la esclavitud de Israel en Egipto, el pueblo de Dios gemía bajo gemidos de adversidad. Pero esa misma adversidad, ese mismo dolor, lo llevó a un clamor con gemido que apresuró el actuar de Dios. Mire, y es así como lo podemos leer literalmente en el libro de Éxodo, capítulo 2, versículo 23 al 25, cuando dice que aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre. Así como nosotros en este cuerpo podemos gemir a causa de la esclavitud que tenemos en esto mortal. Pero dice, y clamaron, y cuando clamaron a un Dios vivo que escucha la oración y responde. Porque dice, y clamaron y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. O sea, su gemir fue lo que los condujo a la victoria. Su gemir, su dolor, su clamor fue lo que los condujo al apresuramiento de la liberación del plan de Dios que tenía con ellos. Pero a pesar de que fueron redimidos de Egipto, a pesar de aquello, la consumación de su salvación para llegar a la tierra prometida, a todo lo que le había sido prometido, una tierra que fluye leche y miel, una tierra rica, una tierra donde podrían disfrutar, una tierra próspera, una tierra donde ellos podrían formarse como una nación. Todo aquello para poder alcanzarlo, pasó una generación entera. ¿Y por qué tuvo que pasar ese tiempo? ¿Por qué en el desierto tuvieron que haber 40 años perdidos? ¿Ha conocido evangélicos perdiendo el tiempo dentro de la casa de Dios? ¿Ha conocido evangélicos perdiendo el tiempo dentro del cristianismo? Sí, los religiosos están perdiendo el tiempo aquí. Los que no obedecen a la palabra están perdiendo el tiempo dentro de una iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Ahí en esa historia vemos 40 años perdidos. ¿Por qué? Por sus rebeldías, por sus murmuraciones, por ser traicionados por los deseos, por los deleites, por la voz de su propia carne. Eso los llevó al fracaso. Eso los llevó a no tener una victoria final, sino que caer postrados en el desierto y tener ese fracaso rotundo. Por eso nosotros debemos entender que si tenemos las primicias del Espíritu, ¿cuántos han sido sellados por Dios aquí? ¿Cuántos han sido adoptados por Dios? Como dice el capítulo 15, que hemos recibido adopción, de manera que debemos tener la certeza de la convicción y ya no debemos estar esclavos de ningún temor porque somos hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? Adoptados, redimidos. Es por eso que a pesar de aquello, a pesar de esa bendición de ser adoptados como hijos de Dios, el contexto señala esa pugna, esa guerra civil que existe dentro de ti mismo. Esa guerra civil que existe dentro de mí mismo, o sea, esa pugna interior entre la carne y el espíritu. La carne y el espíritu. En este camino, querido hermano, un carnal como los israelitas fracasa. Fracasa porque aquí en este mismo contexto nos encontramos con frases tales como: el ocuparse de la carne es muerte. Los designios de la carne son enemistad contra Dios. O sea, los designios de la carne no te van a llevar por ningún camino de victoria, al contrario, te llevan al fracaso. Y los que se dejan guiar por la carne son los que no gimen. Si para los carnales este gemido que estamos viendo aquí no es una realidad,
Porque un carnal se puede sentir tan cómodo en su pecado. Se puede sentir tan cómodo en su paupérrima vida cristiana. Tan cómodo en su mediocridad espiritual. Y no gime. Aferrado a las cosas de este mundo. Aferrado a las vanidades de este mundo. Aferrado a sus proyectos personales. Aferrado a sus propios sueños, a sus propias voluntades. Y no teniendo una mirada con lo alto, no teniendo una mirada en las cosas de arriba. Porque se siente cómodo en este mundo. Pero el espiritual no piensa en las cosas de la carne. Y si las piensa, las reprende y las echa fuera. ¿Cuántos las reprenden en esta hora? No piensa en las cosas terrenales, no piensa en las cosas de la carne, sino en las cosas del espíritu, en las cosas que no se ven. Nosotros no andamos por vista, sino que andamos por fe. Nosotros no trabajamos por los valores temporales, sino que trabajamos por los valores eternos. Como dijo el Señor Jesucristo, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, el que está en el Espíritu, a pesar del gozo de Dios, a pesar de las alegrías que nos puede dar Dios en este camino, el que está en el Espíritu gime. Tiene un constante gemido por su redención final. El que está en el Espíritu dice, yo ya no quiero nada más con esta carne. Yo ya no quiero nada más con este cuerpo que me lleva a hacer lo malo muchas veces. Yo ya no quiero nada más. Yo quiero esa redención final. Yo quiero esa transformación. El espiritual se sujeta a una esperanza. A una esperanza que no viene por lo visible. A una esperanza que no viene por las cosas tangibles. Es por eso que dice el versículo 24. Porque en esperanza fuimos salvados. Pero la esperanza que se ve, las cosas que se ven, no es esperanza. Usted no tiene que tener esperanza en las cosas que se ven, sino que en las cosas que no se ven. Eso es lo que esperamos, eso es lo que aguardamos. Pero si esperamos lo que no vemos, quizás a Dios mismo no lo vemos en este momento, pero lo sentimos en lo más profundo de nuestro corazón. No hemos visto las calles de oro, pero sabemos que están allá en el tercer cielo. Y nosotros por eso trabajamos, por los valores eternos. Por eso nos esmeramos, por eso vamos por el camino de esta vida cristiana. Porque sabemos que hay una vida en el más allá, donde el Señor Jesucristo fue a preparar nuestras moradas eternas. Bendito sea el nombre del Señor. Una vida eterna donde desaparecerá esta lucha con la carne. ¿Se imagina una vida? Estar en todo su raciocinio, estar allí en un lugar, pero ya no con ese cuerpo mortal, ya no con ese cuerpo sujeto a servidumbre, ya no va a estar pensando que pucha, que no quiero pecar, que no quiero fallar, que no quiero caer ante la tentación. No se imagina lo glorioso que va a ser una vida no sujeta al pecado, una vida lejos de la maldad, una vida lejos de la vanidad. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso nuestra esperanza bienaventurada es que un día, como dice 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 al 53, un día se tocará la trompeta y en un abrir y cerrar de ojos seremos arrebatados y esto corruptible será vestido de incorrupción. Y seremos semejantes a Él porque le veremos tal cual y como Él es. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, el que vive una vida en el Espíritu gime. ¿Está gimiendo usted? ¿Está gimiendo por ese día? Tiene ese constante gemir en su interior. ¿Se ha dado cuenta? Cuando muchas veces ha despertado en la madrugada, a las 3 de la madrugada, a las 4 de la madrugada, ya ha despertado con lágrimas en sus ojos, ha despertado sollozando y ni siquiera tuvo un sueño, ni siquiera tuvo una pesadilla, pero ha despertado con lágrimas en sus ojos, ha despertado con sollozo y muchas veces se ha preguntado ¿por qué? ¿Por qué desperté así? Es su espíritu, es su alma, es su corazón que gime por la esperanza bienaventurada, que gime por lo porvenir, que gime por la maldad de este mundo, por la violencia que está ocurriendo, pero también gime por el anhelo ferviente, por el anhelo grande de una vida mejor que es allá arriba en el cielo cuando suene la trompeta. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso este gemido espiritual nos conducirá a la gloria.
Como dice Juan capítulo 16, versículo 21 al 22. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en este mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, ahora, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Nadie. Ahora nosotros podemos tener estorbos en este camino, pero allá arriba, cuando venga el fruto, cuando venga la recompensa, cuando el Señor Jesucristo nos diga: ven, siervo fiel, entra el gozo de tu Señor. En lo poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Ven al gozo de tu Señor. Allí no hay diablo, no hay maldad, no hay pecado, no hay tentación que te pueda robar el gozo, porque allí todas las cosas primeras van a pasar. Allá arriba no hay llanto, no hay dolor, no hay tristeza, porque todo pasará y todo será nuevo en Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuánto adoran a Dios por eso? ¿Cuánto adoran a Dios por esta esperanza? Bendito sea el nombre del Señor. Y para terminar, el tercer gemido, y esto es lo más lindo de este mensaje, querido hermano, que lo tercero que vemos aquí en esta enseñanza, en este pasaje, que al gemido de la creación con dolores de parto, que al gemido de nosotros los hijos de Dios se une el gemir del Espíritu Santo. Sí, el Espíritu Santo gime, el que es nuestro consolador, gime. Y dice aquí en el versículo 26 que gime con gemidos indecibles. Con gemidos que no se pueden describir, con gemidos que no son comparables al gemido humano. Mire este tamaño de relación que el creyente puede tener con el Espíritu Santo, de manera que el judaísmo por lo general veía al Espíritu de Dios solamente como una expresión de su poder, el Espíritu de poder y nada más que eso. Pero el apóstol Pablo, dentro de su doctrina, lo asocia como un ser personal, como un ser con el que se puede tener comunión íntima. Como dice 2 Corintios capítulo 13, versículo 14, asociando al Espíritu Santo con la comunión. Él dice que con nosotros permanezca la comunión del Espíritu Santo. En la cultura judía también se veía a los ángeles como los intercesores a la misericordia de Dios. Pero en la doctrina cristiana podemos ver este papel de intercesión primeramente a Cristo en el cielo. Él es nuestro abogado. E incluso, como dice 1 Juan capítulo 2, versículo 1, hijito, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es nuestro intercesor. Él es nuestro abogado. Y también el Espíritu Santo, que dice aquí el texto, que intercede por los santos. Él también se transforma en nuestro intercesor. Y así como es nuestro intercesor, también es nuestro guía, es nuestro consolador, es el que nos habla, el que muchas veces nos corrige. Cuando muchas veces queremos ir para allá, Él nos dice: no, este es el camino que debes seguir. Como lo vivió el apóstol Pablo en Hechos capítulo 16. Tenía todas las buenas intenciones de ir a predicar a Bitinia, y el Espíritu Santo no se lo permitió. Dios es soberano, Dios tiene sus razones. Quiso ir a Asia y el Espíritu Santo se lo prohibió. Sí, el Espíritu Santo por amor también nos dice que no. El Espíritu Santo por amor también muchas cosas nos va a prohibir, pero nos va a guiar a su voluntad, nos va a guiar a su propósito eterno, nos va a llegar a poder agradar a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Es nuestro abogado, es nuestro intercesor, es nuestro guía. Por eso debemos entender que mientras estamos en el gemir de este cuerpo, mientras tenemos estas luchas terrenales, tenemos esa unidad del Espíritu en nosotros. Y aun cuando nosotros vamos a la oración y no sabemos pedir lo que nos conviene, ¿cierto? Muchas veces no sabemos. Muchas veces quizás quedamos sin palabras delante de Dios. Pero ahí está el Espíritu gimiendo por nosotros.
Ahí está el Espíritu intercediendo por nosotros, sabiendo lo que nos conviene, porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de la luz, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. A aquello nos va a llevar al Espíritu, no a las cosas efímeras, no a las cosas que te van a destruir, no a las cosas que te pueden llevar a la condenación o a perder tu salvación, no, a las cosas de arriba, a las bendiciones celestiales, a las bendiciones que permanecen. Por eso, a pesar de que escudriña nuestros corazones débiles, ¿cuántos muchas veces se han sentido débiles? Pero aquí dice que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Nos ayuda así como el Señor Jesucristo también dice: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Así nosotros, cuando reconocemos que somos débiles, cuando estamos inundados en nuestro gemir, allí está la ayuda del Espíritu Santo, allí está la intercesión del Espíritu Santo, conduciéndonos a esa gloria futura, conduciéndonos a poder agradar a Dios, conduciéndonos a poder hacer la voluntad de Dios en esta tierra. Y mientras tanto también, según Apocalipsis capítulo 22, versículo 17, el Espíritu Santo clama dentro de su gemido, dentro de su ministerio. Él también clama al trono de la gracia diciendo: ven, Señor Jesús. El Señor Jesucristo dice: ciertamente vengo en breve. Y el Espíritu dice: ven. El Espíritu gime, dice: sí, ven, acabemos con esto. Sí, ven, llevémonos a los redimidos. Y como dice la iglesia: sí, amén, ven, Señor Jesús. Esa es nuestra convicción, esa es nuestra certeza. Sí, amén, ven, Señor Jesús. Por eso esto es un mensaje de nuestra victoria. Esto es un mensaje sobre nuestra gloria final. Y es por eso que por todo esto, por todo este contexto, es que el texto siguiente a lo que hemos leído nos dice que a los que aman a Dios, ¿cuántos aman a Dios aquí? A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudarán a bien. ¿Tienes lucha? Te ayudará bien si amas a Dios. ¿Estás derramando lágrimas? Todas las cosas, todas las cosas, todas las cosas, tus luchas, tus angustias, todas las cosas te ayudarán a bien si amas a Dios, si eres uno de sus llamados, si eres uno de sus escogidos. Porque todo va cooperando a llevarnos a esa vida futura gloriosa que tenemos en Dios. Todo va cooperando a poder llegar allá al cielo, donde Dios enjugará toda lágrima, donde ya no habrá más gemido de dolor. Isaías capítulo 26 versículo 17 dice: como la mujer encinta cuando se acerca el alumbramiento gime y da grito en sus dolores, así hemos sido delante de ti, oh Jehová. Eso hasta ahora, pero el alumbramiento está cerca, la victoria está cerca. Tal vez ahora lloras, pero como dice Juan capítulo 16 versículo 20, mañana tu tristeza se convertirá en gozo. ¿Para cuánto esa es su esperanza? Póngase de pie. A los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Hay una creación que gime. Si tú eres un verdadero hijo de Dios, gimes. Pero ¿cuántos conocen al Espíritu Santo que también está gimiendo en favor de nosotros? Él está ahí gimiendo e intercediendo a tu favor en esta hora, a pesar de tu debilidad, a pesar de tu flaqueza, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, bendito Dios, por tu palabra. Una palabra de aliento, una palabra de esperanza, bendito Dios. Oh Padre amado, ahora en los tiempos finales podemos conocer la realidad de este gemir, viendo la maldad cómo se multiplica cada día. Vemos cómo este mundo cada día va de mal en peor, Señor bendito. Y la tierra gime, la creación gime, los hijos de Dios gemimos. Pero qué glorioso, qué maravilloso que en medio nuestro se pasea el Espíritu Santo, que en nuestros corazones habita el Espíritu Santo, que también gime a nuestro favor, que también nos quiere conducir a la gloria eterna, que no nos ha llamado para el fracaso, que no nos ha llamado para la derrota. Oh, qué triste sería toda una vida dentro del Evangelio
evangelio para terminar en la derrota. No, tú no quieres eso, Señor. El Espíritu Santo no quiere eso. Tú nos quieres conducir a la gloria. Es por eso que existe esa intercesión. Es por eso que existe ese gemido. Y muchas veces somos débiles. Muchas veces nosotros no sabemos pedir como conviene. Pero allí está la guía, allí está la intercesión de tu Espíritu Santo. Allí están dentro de nuestro interior esos gemidos indecibles. Es por eso que muchas veces nosotros, nuestra mente humana, no sabemos qué decir, no sabemos qué pedir, pero nuestro espíritu gime, el Espíritu Santo gime y hablamos en lengua, hablamos allí en el Espíritu contigo, Señor bendito, los misterios más grandes, las cosas ocultas, las cosas gloriosas que tú tienes preparadas para nuestras vidas, si te somos fieles, si andamos conforme al Espíritu y no conforme a la carne, si andamos conforme, Señor bendito, a tu propósito, si andamos